querido pueblo, vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos radio oyentes que pudieran conectarse por primera vez, puedan entender de que estamos continuando la prédica en esta tarde. Y hemos comenzado hablando acerca de nuestras vidas con respecto al cosmos. Hicimos un estudio más o menos remontándonos al léxico griego un poquito, porque a veces es necesario saber las raíces de las palabras para no reducirlo a la palabra o al tema a una sola cosa. Y en este sentido hemos visto originalmente cómo la palabra cosmos significaba dos cosas, y primero era un orden o arreglo armonioso, y luego un adorno u ornato. Y esta última idea la vimos en el Nuevo Testamento, en el verbo cosmeo, como utilizando para adornar el templo como hermosas piedras o como la esposa ataviada para su marido. Hemos hecho lecturas bíblicas respecto a esto, pero hoy no lo vamos a volver a hacer. Y hemos visto como cosmos en tres sentidos principales. El primero es en el sentido de universo material, en el sentido de tierra donde nosotros vivimos los habitantes, que es el universo maravilloso. El segundo punto que vimos es que se utiliza cosmos con un doble sentido, es decir, para señalar los habitantes del mundo. Y allí hemos visto dos tipos de habitantes, o sea, todas aquellas personas que creen, como dice su palabra, para que el mundo crea, o sea que hay una parte de las personas y de los habitantes que van a creer en Dios. Y después hemos visto la otra parte de los habitantes como cosmos, que son la raza de hombres enajenados de Dios y por lo tanto hostiles a la causa de Cristo. Y en tercer lugar, hemos visto cosmos utilizado en las Escrituras, en la Biblia, para definir asuntos mundanos, como por ejemplo bienes mundanos. Cuando decimos la palabra mundanos, a veces a muchos de nosotros nos puede resultar un poco dura, pero viene de la palabra mundo. Entonces, bienes del mundo, asuntos del mundo, asuntos mundanos, riquezas, dotes, ventajas, placeres, que aunque huecas y falaces, incitan nuestros deseos y nos seducen, alejándonos de Dios, de modo que llegan a ser obstáculos para la causa de Cristo. Y hemos visto, una sola quiero dejarles: si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Qué triste, ¿no? Ganarnos todas las riquezas, todas las cosas que hay en este mundo, pero perder nuestra alma, qué triste. O como los que disfrutan el mundo como si no lo disfrutasen. Y bueno, así también hemos visto la palabra cosmos, que se la ve ya en algunos sentidos, como por ejemplo remitiéndose o haciendo referencia a la sabiduría de este mundo, al espíritu de este mundo, a la apariencia de este mundo y a los deseos mundanos, como ya tomando como adjetivo la palabra cosmos, como cósmicos, ya que anteriormente la vimos como el sustantivo, como el núcleo, y también como la corrupción que hay en el mundo, o como la contaminación del mundo, y como todo lo que hay en el mundo. Yo simplemente lo voy a recordar, que son los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria, en fin, que todo pasa, dice. Y entonces, de todas esas cosas, dice Santiago capítulo 1, versículo 27, el creyente debe guardarse sin mancha del mundo. Pero no te asustes, querido amigo que estás escuchando, porque vamos a entender, ya que en este mundo vivimos y tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, en fin, Dios nos ha puesto aquí en este mundo con un propósito. Pero nos debemos guardar y vamos a ver por qué. También estuvimos viendo que cosmo es una palabra muy favorita del apóstol Juan, y él principalmente es quien nos ayuda a nosotros a llegar a otra conclusión. Más allá del universo material, la tierra, de los habitantes de la tierra y de las cosas del mundo que contribuyen algo para formar un cuadro, así podríamos decir, completo, y que es aparente que el apóstol San Juan nos muestra que detrás de todo eso hay algo más. Y es algo que funciona como que no lo podemos ver, lo intangible. Porque vimos lo tangible, aquello material que se puede ver, se puede palpar, pero también funciona algo intangible, algo que no se puede ver y que es un sistema planeado.
Un sistema que funciona armónico con un orden perfecto. Entonces estuvimos viendo cómo ese sistema, en primer lugar, ¿quién abrió la puerta para que este sistema pudiera funcionar a través de esta persona que ya la vamos a recordar? Fue Adán. Adán abrió la puerta para que entre la maldad en la creación de Dios y el mundo se ha demostrado ser hostil a Dios. De esa manera el mundo ha pasado de estar alienado, ha pasado a ser un mundo ordenado por Dios, como hace todas las cosas nuestro Dios, a pasar a ser un mundo alienado, un mundo hostil hacia Dios. Y después vimos que, en segundo lugar, detrás de ese sistema hay una mente que está digitando este sistema. Y Juan lo describe repetidas veces cuando dice el príncipe de este mundo. Y vimos que esa mente que digita ese sistema es el cosmocrator, haciendo referencia a Satanás, que es el gobernador de este mundo y que no gobierna solo, sino que gobierna con todos sus secuaces, que son los demonios, los gobernadores de las tinieblas. Eso lo puedes encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces vimos todo lo que hace al cosmos en sus tres descripciones, el sistema que está en ese cosmos, que es lo que no podemos ver, y la mente que está digitando ese sistema, que es Satanás con sus demonios, que es lo que no podemos ver, pero cuando logramos activar los ojos espirituales, muchos de los cristianos pueden ver ese mundo espiritual, cómo se mueve. Y el otro día escuchaba a una pastora profeta que decía que si todos vieran lo que es ese mundo y cómo actúa, nos horrorizaríamos. Porque dice que ella muchas veces queda relajada, asustada, embroncada. Usaba varias palabras un poco más fuertes de ver cómo actúa ese mundo. Y, tristemente, cómo actúan en la vida de nosotros cuando le damos lugar. Todo eso estuvimos viendo el miércoles pasado y también vimos cómo el apóstol Pedro, que también se encuentra en 1 Timoteo, donde el apóstol Pablo también lo menciona a los pasajes acerca del atavío como cosmos. Y vimos dos tipos de atavíos, que es el externo y el interno. Y allí tanto Pedro como el apóstol Pablo hacen referencia al externo, que es todo lo que nuestros ojos pueden ver, como por ejemplo los peinados ostentosos, los adornos de oro de vestidos lujosos. E hizo un contraste con aquello que es incorruptible, que es lo interno, aquello que no se ve, pero dice el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y allí podemos pensar que si ese ornato de un espíritu afable y apacible que todos los hijos de Dios tenemos que procurar llegar a tener y que es de gran estima delante de los ojos de Dios, ese es el ornato, ese es el atavío interno incorruptible. Por lo tanto, el externo, que es lo que se ve, es el corruptible. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que nosotros debemos preguntarnos cuál es el motivo que nos activa a nosotros en relación con todas estas cosas, con el cosmos, en fin, con todo lo que forma parte de nuestra vida y que muchas veces puede llegar a ser muy inocente a nuestros ojos, porque nos acostumbramos, el ser humano, a vivir en ese mundo y en ese sistema, y muchas veces, si no estamos creciendo en el espíritu, aquello que lo vemos como ingenuo puede llegar a no ser tan ingenuo, y aquello que nuestros ojos pueden llegar a verlo como estético y como agradable, puede esconder la manipulación de ese cosmocrator, de Satanás y su demonio, que están activados para influenciar nuestras vidas de tal manera que nos contaminemos, que nos ceguemos y que estemos dándole gloria a él, a Satanás, en vez de darle gloria a nuestro Dios, al quien profesamos nosotros, los hijos de Dios, darle gloria. Entonces, por eso debemos conocer en profundidad bien cómo se maneja ese sistema y de qué manera nosotros, dentro de ese sistema, podemos mantenernos cubiertos
para que nuestras vestiduras no se manchen ni se arruguen y podamos ser de gran estima ante los ojos de Dios. También hemos estado viendo algo muy importante que es donde nosotros estamos viviendo, que es la política, que estamos influenciados, que estamos involucrados, porque toda la humanidad tiene que en algún momento participar de la política. Cuando son los votos, tenemos que ir como ciudadanos a votar, porque también es de nuestra participación de los hijos de Dios es que estén los gobiernos. Entonces, con mucha oración, vamos a tomar decisiones importantes para nuestro país. Entonces, la política, la educación, que muchos de nosotros somos maestros en instituciones, la literatura, qué hermosa que es la literatura, a mí me apasiona leer. Yo siempre le digo a mis hijos, no me pongan cerca de los libros porque me quedo. Y a veces iba a los súper y me quedaba una hora leyendo y pasaban los empleados y me miraban, porque una hora ya es como demasiado, ¿verdad? Pero estamos involucrados dentro de todo este sistema, la ciencia. ¿Quién no está involucrado dentro de la ciencia? El arte, que muchas veces entramos y vemos las cosas tan ordenadas en las casas. A veces vamos a lugares donde nos impactan los cuadros, nos impacta la arquitectura, en fin, todo lo que hace al arte. El derecho, que muchas veces nos defiende en situaciones que necesitamos. El comercio, donde interactuamos en el diario vivir, en el comprar y vender, en los comerciantes que tienen su trabajo y mantienen su familia, las amas de casa, en sus compras diarias y rutinarias, la música que solemos escuchar. Todas estas cosas constituyen también el cosmos y nos enfrentamos con ellas diariamente. Y si las quitamos, el mundo como sistema coherente deja de ser. Entonces, al estudiar la historia de la humanidad, vemos un progreso. Y hemos dicho eso y lo volvemos a repetir. Vemos que día a día hay un progreso marcado en cada uno de estos departamentos, podríamos así llamarle. Y la pregunta nuestra sería, ¿en qué dirección tiende a ir este progreso? Porque muchas veces nos asustamos cuando vemos la ciencia que va cada vez progresando y avanzando y cada vez aparecen más cosas nuevas que nos asombran, la tecnología especialmente. ¿Cuál es, por ejemplo, la meta final de todo este desarrollo? Podríamos decir. Y el apóstol San Juan nos dice claramente que el anticristo se levantará y pondrá su propio reino sobre este mundo. Y esa es la dirección en que avanza, querido amigo, este mundo. Esa es la dirección, toda va avanzando en función de aquel que es el príncipe, que gobierna, el gobernador, que está gobernando este mundo, con todos sus demonios, como tú le quieras llamar. Entonces, Satanás está utilizando el material del mundo, está utilizando los hombres del mundo y las cosas que están en el mundo para formar el reino del anticristo, para formar su propio reino. Y por eso es que nosotros, los cristianos, tenemos que tener los ojos bien abiertos y el discernimiento bien activado. Así que a pedirle a Dios ese don, regálame, Dios mío, dame ese don, o actívame, Señor, ese don, de poder tener discernimiento espiritual para discernir bien cuál es el bien y cuál el mal, hasta qué punto me debo involucrar, hasta qué punto tengo que aceptar esto, o esto es bueno o esto es malo, porque las cosas que Satanás no va a presentar, no la va a pintar como cosas malas, por todo el contrario, lo va a poner tan hermoseado y tan ataviado que ante nuestros ojos y aún muchas veces ante nuestro espíritu van a parecer lindas, van a parecer hermosas, pero detrás están las saetas de este enemigo que está llevando todo este mundo con todos sus departamentos, con todo su sistema, para formar su propio reino. Y en ese momento, en el momento en que Él establezca su reino, que va a ser en la gran tribulación, en el periodo de los 7 años, en ese momento el sistema mundano ya habrá alcanzado el máximo, donde la ciencia al máximo habrá llegado, todas las cosas habrán llegado al máximo, como también así la maldad habrá llegado al máximo, para que Él aparezca como la persona buena que va a venir a dar solución a todos los problemas. Solución a los problemas económicos, que va a ser el mayor problema que está afligiendo a todo el mundo. Hay cuánta gente que están con problemas en su cuerpo porque están viendo lo que se avecina
a este mundo. Las caídas, los desfalcos, todas las situaciones monetarias. Pero el cristiano sabe que todo esto tiene que suceder y que esto es mejor que suceda, porque sabemos que muy pronto la venida del Señor está para llegar ya. Entonces, si se avecinan tiempos malos, nosotros nos entristecemos porque vivimos en este mundo y porque tenemos que sobrevivir en este mundo. Y sabemos que estos avances a nosotros no nos hacen bien a los cristianos, por todo el contrario. Sabemos que todos estos avances son para favorecer el reino del anticristo. Por ningún medio el anticristo va a hacer que los cristianos sean favorecidos. En el periodo de la gran tribulación, los más torturados son aquellos que entreguen su vida a Cristo y que quieran retraerse de ese sistema que ya está empezando a manejarse en el mundo entero, como el chip, por ejemplo, que ya se está instaurando a manera de prueba. No es el verdadero, lógicamente, pero sí se está poniendo a manera de prueba para acostumbrarla a la gente, que eso va a ser normal y que eso va a ser para el bien de la humanidad, cuando sabemos, porque la Biblia lo ha dicho, la marca de la bestia, que es un método del anticristo para controlar a la humanidad. Y nosotros los cristianos sabemos que el único que controla nuestras vidas es Dios. Él tiene el control porque Él es el que conoce nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Pero todo este sistema que estamos viendo y estamos analizando, todo está programado. Y ya hay personas que están actuando para esta persona que está siendo manipulada y manejada por el cosmocrator, que es Satanás mismo, que es el que está manejando el mundo por este momento. Ahora, en el libro de Génesis no encontramos en el Edén ni una insinuación de tecnología. Nos estamos remontando a los comienzos, querido amigo, ¿verdad? Ni una mención siquiera de instrumentos mecánicos había en esa época. Después de la caída, sin embargo, leemos que entre los hijos de Caín había un herrero. Allí en Génesis capítulo 4, versículo 22 dice que era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y hace algunos siglos hubiera parecido ilógico discernir el espíritu del anticristo en esos instrumentos de hierro. Aunque hace ya mucho que la espada, hablando de esos tiempos donde se usaba la espada, ha estado en competencia con el arado. Pero hoy, en manos del hombre, los metales ya han sido utilizados para fines siniestros y mortales. Y a medida que se aproxime el fin, el abuso universal de la tecnología y de la ingeniería será cada vez más aparente. Cuando Dios permitió el progreso de la tecnología, digamos por así llamarle, en esas épocas, luego de la caída de Adán, fue para que el hombre utilizara el hierro, en fin, el bronce, no sé, tantas cosas que se usaron en esos tiempos, la misma madera, los metales por excelencia, digamos, eran para cazar, para la subsistencia de la raza humana, para alimentarse, matar los animales y poder así alimentarse, o para hacer sacrificios como prefigura de lo que habría de venir, que es la figura nuestra, que es nuestro Señor Jesucristo. Son temas que ya lo hemos hablado en prédicas anteriores, que todo lo que era ante una sombra de lo que habría de venir, hoy ya es realidad. Ya vino nuestro Señor Jesucristo y ya murió como el cordero inmolado. Entonces también las armas en la antigüedad podían servir para hacer holocaustos de animalitos, para purgar los pecados, ya que en ese entonces actuaba el sacerdote una vez al año o en los tiempos señalados, para así purgar los pecados del pueblo en esas épocas. Pero ya cuando Jesucristo vino a la tierra, todo cambió. Una sola vez y para siempre fue necesario un solo sacrificio, dice el Señor, en su palabra, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y lo mismo se aplica a la música y a las artes. Pues, por ejemplo, el arpa y la flauta parecen haber tenido su origen en la familia de Caín. Y hoy se ve cada vez con mayor claridad en manos no consagradas su verdadera naturaleza desafiante de Dios. En muchos lugares del mundo ha sido fácil trazar una relación íntima entre la idolatría y el arte de pintar, esculpir o de la música. Y sin duda llegará el día cuando la naturaleza del anticristo se revelará aún más abiertamente
que nunca por medio del canto, de la danza y las artes visuales y dramáticas. O sea que vamos a ver cómo siempre Satanás quiere usar todo aquello que fue creado en su origen como bueno, como precioso, como para darle gloria a Dios. Porque con todo lo que hacemos a diario, no solamente damos gloria a Dios cuando venimos a la iglesia y expresamos en canciones o en prédicas o en frases que decimos gloria a Dios, sino estamos glorificando a Dios en todo nuestro diario vivir. Cuando salimos a la calle, podemos glorificar a Dios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de tratar al ser humano, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de responder en los estudios. Y en fin, podemos glorificar a Dios con todo lo que nos rodea. Pero todo esto que en un comienzo fue diseñado para poder dar gloria a Dios, está siendo preparado y para ser tomado y usado como medio para corromper todo aquello que va a estar en manos del anticristo. Y en cuanto al comercio, sus conexiones son más sospechosas aún. Satanás fue el primer comerciante negociando ideas con Eva para su propio beneficio. Ahí estaba el mejor negociador. Y si en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Eso está allí en Ezequiel. Y quizás esto no se preste a discusión, pues la mayoría de nosotros pronto confirmará por experiencia el origen y naturaleza satánica del comienzo, porque luego lo vamos a ver detalladamente un poquito más adelante. Pero podemos ver que cómo se ha involucrado este sistema satánico en cosas que podrían haber sido buenas, pero lamentablemente están siendo malas. Como por ejemplo, aquello que puede ser alimento, medicina, se transforman en productos que enferman nuestro cuerpo en vez de sanarlos. Por ejemplo, hay productos y gaseosas que están diseñadas y están con un pacto satánico. Y no vamos a dar marcas porque no tiene sentido. Hoy ya no es una sola marca. Son varias marcas de gaseosas, de refrescos, que están siendo pactados con Satanás para que, por un lado, tengan un progreso económico y tengan una mayor venta a nivel mundial. Y por otro lado, para que dañen el cuerpo del ser humano, como así también muchas medicinas. Entonces, ¿qué hace el mismo ser humano? Proyecta, programa, elabora, construye, diseña medicinas, productos para poder enfermar al mismo ser humano. Y qué triste eso, que el mismo ser humano esté diseñando y elaborando cosas, productos que tendrían que ser para nuestro bien, para que podamos vivir más y mejor en el planeta, en el cosmos, y como habitantes cosmáticos. Pero sin embargo, el ser humano se está haciendo destructor de sí mismo, de sus mismos semejantes. Más adelante vamos a explicar y vamos a entender bien todo esto. Pero ¿qué de la educación? Decimos, esto es inofensivo, pero sin embargo, de todos modos, nuestros hijos tienen que recibir instrucción. Pero la educación, al igual que el comercio o la tecnología, es una de las cosas del mundo y tiene sus raíces en el árbol del conocimiento. Y como creyente, ¿cómo procuramos proteger a nuestros hijos de los lazos de este mundo que los tienen enlazados? Porque si no estamos los papás explicándole y estamos tratando de mostrar lo dañino que se inserta en todas estas áreas, porque estaba escuchando el otro día a una periodista cristiana puertorriqueña que ella hablaba y decía, oremos, porque en los establecimientos de Puerto Rico ya se han establecido que se va a enseñar a los niños desde el kindergarten, llamado jardín nuestro o maternal, los distintos tipos de matrimonios. Los matrimonios hombre-mujer, que es el original, el verdadero y el único, diseñado por Dios. Y los otros matrimonios diseñados por el sistema de este mundo, que está digitado por Satanás, y que toma las mentes de los hombres y que dictan leyes contrarias a Dios, que son hombre-hombre, mujer-mujer, anti-Dios, antibíblico. Entonces dice que desde pequeños ya a los niños se lo va a introducir en esa enseñanza y también en aquellas enseñanzas inmorales que sabemos perfectamente que son inmorales y que sin embargo
se le está por enseñar a los niños para que satisfagan sus necesidades físicas como algo bueno, cuando sabemos ante los ojos de Dios que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debe ser manipulada de una manera que Dios no lo enseña, que Dios no lo permite. Entonces, los padres que sabemos cómo está trabajando Satanás sutilmente, tenemos que estar de rodilla prácticamente orando para que eso no llegue a nuestras escuelas, aunque sabemos que de una forma encubierta ha llegado. En otros países ya está establecido y los niños van a tener que rendir como materia y van a tener que familiarizarse con lo que el cristiano predica, que es aborrecible ante los ojos de Dios. Y sin embargo, es verdad que tenemos que proveerles a nuestros hijos una educación. ¿Y cómo hemos de solucionar el problema de permitirles tener contacto con lo que es esencialmente algo del mundo y al mismo tiempo guardarlos del gran sistema mundano y de sus peligros? ¿Qué de la ciencia? Eso también es una unidad que forma parte del cosmos. Es también sabiduría. Y cuando avanzamos en el conocimiento de las ciencias y comenzamos a especular sobre la naturaleza del mundo físico y también del hombre, de inmediato surge esta pregunta: ¿hasta qué punto son legítimos los descubrimientos científicos y la investigación? ¿Dónde está la línea demarcatoria entre lo que es útil y lo que daña en el reino de la sabiduría? ¿Cómo podemos avanzar en sabiduría y sin embargo evitar los lazos de Satanás? Y estoy hablando de una sabiduría humana, porque el Señor dice que tenemos que llenarnos y pedir la sabiduría de lo alto, no de este mundo ni de los siglos de este mundo, porque esa perece, dice, sino la que es eterna, la que viene de lo alto. Pero sin embargo estamos en este mundo y de la sabiduría de este mundo muchas veces nos tendremos que llenar. Pero ¿cómo evitar los lazos de Satanás? Todo esto lo veremos. Y sé que a primera vista parecen exageradas algunas de estas cosas que hoy estoy predicando, pero esto ha sido necesario para enfatizar ciertos puntos. Pues si dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1 y 5, si alguno ama al mundo, al cosmos en sus tres sentidos, como lo hemos estado analizando y en todas sus variantes, dice que el amor del Padre no está en él. Y por último, cuando tenemos contacto con las cosas del mundo, lo que debemos preguntarnos es: ¿cómo afecta esto a mi relación con el Padre? Y ya pasó el momento cuando necesitamos salir al encuentro del mundo para poder tener contacto con Él. Hoy el mundo se acerca a nosotros y hay una fuerza que opera ahora y que cautiva a los hombres. ¿Has sentido tú antes el poder del mundo tanto como lo estamos sintiendo hoy la generación de nuestros hijos? ¿Has oído antes hablar tanto de dinero? En las calles, querido amigo, se mata por dinero. No necesitas ir a quizás una zona suburbial hoy en día para decir no me arriesgo para que no me maten por quizás un par de zapatillas, quizás por un peso que llevo en el bolsillo. Puedes salir por las mejores calles de tu país, de tu provincia y caminar y sabes que la muerte puede pasar por el lado tuyo. Una persona poseída por Satanás puede pasar y darte un golpe. Es el deseo de violencia. Quizás fue esa persona violentada en su infancia y en este momento quiere reproducir lo que a ella se le hizo, pero de todas formas son almas que están siendo digitadas por Satanás, instrumentos en las manos de Satanás. Sales a las calles y escuchas a las personas hablar: mira lo que cuesta este producto, mira lo que sale esta ropa, es imposible comprar, cómo han aumentado las cosas, y todo ronda en lo mismo. ¿Has pensado antes tanto en la comida y en el vestido? Antes nos conformábamos, y yo soy testigo porque soy de esa generación, nos conformábamos con la ropa que papá y mamá nos daban, y quizás nos compraban una vez al año la ropa. Y sabíamos que con eso teníamos que andar una polera, una pollerita, un par de zapatos, y no un año, quizás 2 y quizás hasta 3 años. Pero hoy en día los niños: mamá, cómprame esto y cómprame aquello, porque Violeta usa
en sus novelas esas poleritas con figuritas y con adornitos. Mamá, cómprame de violeta, y mamá, cómprame de aquella y de aquella. Y la vuelven loca la mamá en el centro. Y la mamá, como no quiere pasar vergüenza ante la gente que ve el capricho y los berrinches de los niños modernos, mete la mano en el dinero y quizás le compra no solo uno, sino 2 o 3 caprichos de los niños. Querido hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde quiera que vayas, aún entre los creyentes, aún entre las iglesias, las cosas del mundo son los temas de conversación. Hoy hay muchas iglesias, no digo todas porque sería injusta. Hay iglesias que se guardan en santidad, pero hay iglesias que se han transformado en club social, donde tú vas y no vas a adorar a Dios, no vas a alabarlo al Dios Elohim de la creación, de este cosmos que estamos hablando, al Dios de tu vida, al hacedor de tu vida. Van a un club social a ver qué podemos vender, qué podemos hacer. Y no es que esté mal, hermanos, que hagan ventas para la construcción y la proyección del reino de Dios. Todo lo vamos a hacer en algún momento, pero fuera del templo, por favor, hermanos. No permitamos que Dios venga con el látigo y nos saque a todos corriendo a la calle y nos destruya todo lo que hay adentro del templo. Seamos conscientes, los kioscos, las ventas, todos fuera de la iglesia, en otro tiempo que no sea el día domingo. Aún entre los creyentes, las cosas del mundo son los temas de conversación, iglesias transformadas en club social. Vamos a ver qué ropa tiene el otro, qué zapato nuevo, qué auto nuevo tiene, si ha ascendido de trabajo, si no ha ascendido. Lo menos que hacemos es ir pensando, voy a tener un encuentro con mi Dios. Voy a que la presencia del Espíritu Santo me invada, me posea y me haga suya. Voy a darle la gloria al Dios que me ha creado. Voy a darle la gloria a Jesucristo, quien ha entregado su vida por mí y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, es tiempo que el mundo cristiano empiece a sacarse la venda que el diablo y el sistema del anticristo le ha puesto en los ojos y empezar a mirarse en esta tierra como que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. El mundo ha avanzado hasta la misma puerta de la iglesia y está procurando atraer a los santos de Dios a su lado. Y vemos en las iglesias escenario haciendo danzas, flamencos, rock llamado evangélico y tantas cosas que hacen en los púlpitos. Queridos hermanos, tú sabes, si mi corazón hoy está triste, ¿cómo debe estar el corazón de Dios viendo el mundo dentro de las iglesias? ¿Qué tiene que suceder a nuestras vidas? Tiene que mandar Dios juicios a la tierra entera, terremotos, tiene que mandar meteoritos y tsunamis para que el mundo se vire hacia Dios. Hasta ese punto ha llegado la humanidad y el pueblo cristiano, para que pueda mirar realmente al que nos ha creado con un fin. Pero nosotros estamos mirando la mirada del Dios Altísimo, del Dios soberano, del Dios Santo. Estamos poniendo la mirada en aquel que está digitando ese sistema para instalar su reino en la gran tribulación. Ya está poniendo las bases para su reino. Ya tiene personas trabajando para su reino. ¿Tú eres parte de ese reino? ¿Tú te estás haciendo cómplice de ese reino que va a ser instaurado para matar a todos aquellos que no sigan todas sus órdenes diabólicas? Porque sabe que el tiempo se le va a terminar. En la gran tribulación luego se le va a terminar el tiempo. Luego va a venir el Armagedón y Satanás sabe que luego va a ser lanzado al lago de fuego con el falso profeta. ¿Y tú? También vas a ser lanzado al lago de fuego por haber seguido todas las mentiras que este sistema digitado y manipulado por el cosmocrator ese que está digitando todo, Satanás, con todos sus demonios y todo este sistema corrupto. Antes, queridos, hablábamos mucho acerca del pecado y de la vida natural. Y podíamos ver claramente allí las grandes fuerzas espirituales, pero no comprendíamos entonces que esas mismas fuerzas espirituales estaban en juego cuando tomamos contactos con el mundo. Hay una fuerza espiritual detrás de este mundo que por medio de las cosas que están en el mundo están procurando atrapar a los hombres en su sistema.
No es solamente contra el pecado, querido, que los santos de Dios tienen que estar en guardia, sino contra el gobernador de este mundo. Dios está edificando su iglesia hasta su consumación, querido mío, porque cuando termine va a ser en el reino milenial, queridos míos. Pero sabemos que este reino de ahora, que es el reino del rival, simultáneamente está edificando su sistema mundano hasta su culminación, que va a ser en el reino del anticristo. Y cuando culmine ese reino del anticristo, vendrá el reino milenial de nuestro amado Dios, donde va a venir Jesucristo y va a reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a establecer su reino acá sobre la tierra. ¿Cómo debemos estar orando? No sea que en algún momento estemos ayudando nosotros mismos a Satanás en esa construcción de ese terrible y malogrado reino, porque Satanás sabe que su reino tiene fin. Satanás sabe que su reino está malogrado. Satanás sabe que va a ser puesto encadenado y largado al lago de fuego. Satanás sabe su fin. Y tú lo sabes hoy. Si tú no sabías todas estas cosas, hoy Dios te está hablando al corazón. Hoy Dios te está diciendo que no te hagas partícipe de la construcción de ese malogrado y terrible reino de Satanás. Cuando nos enfrentamos con alternativas y nos confronta una elección, no debemos preguntarnos, ¿es esto bueno o malo? ¿Será de ayuda o no? No. Nos debemos preguntar, ¿es esto del mundo o de Dios? Pues ya que hay un solo conflicto en el universo y se nos presentan solo dos alternativas, Dios o Satanás. Jamás podrá ser de otro modo. Jamás, querido mío, podrá ser de otro modo. Nunca hay un gris. Muchos viven en esta vida con tintes grises y tildando a la vida y dándole a la vida y a este cosmos, este mundo, con todo su departamento y con todos sus adjetivos, como lo hemos visto, y sus atavíos, le están dando tintes grises. Pero no hay tintes en el camino de Dios. ¿Es Dios o Satanás? ¿Es Dios o el mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos pide que nos separemos del mundo. Y tú te preguntarás cómo debemos vivir en este mundo, en este cosmos. Quizás te está diciendo, pero con todas estas cosas que Satanás, el anticristo, está preparando, entonces ¿cómo tenemos que vivir? Separados del mundo, y para Dios es el primer principio de la vida cristiana. Cuando el apóstol Juan recibió su revelación de Cristo Jesús, vio dos extremos irreconciliables, dos mundos tan distintos como lo es un polo del otro. Primero fue llevado en el espíritu a un desierto, para allí ver a Babilonia, la madre de las rameras. Y cuando hablo rameras no estoy hablando de las prostitutas en el sexo, estoy hablando del ecumenismo, hermanos. La madre de las rameras, del ecumenismo y de las abominaciones de la tierra. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 y 4, dice, está hablando el apóstol Juan, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto hace referencia al ecumenismo, querido hermano que estás escuchando. Tengamos cuidado con el ecumenismo. Y luego el apóstol está viendo el otro extremo. Dice, luego fue llevado en el mismo espíritu a un monte grande y alto para ver a Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero. Y vamos a leer aquí mismo en este libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 10, que dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Fíjense en el contraste, es muy claro. No importa, hermanos, si somos como Moisés o como Balaam. Para poder tener el mismo punto de vista que Dios, debemos ser llevados como Juan a la cima de un monte. Muchos no pueden ver el eterno plan de Dios, o, si lo ven, lo comprenden solo como doctrina estéril.
pues se conforman con permanecer en las llanuras. Oh querido hermano, no te conformes con quedar en las llanuras. Deja que Dios te lleve al monte para que tú puedas ver allí en lo alto a la Jerusalén, a la novia hermosa. Tú vas a formar parte de la novia, la esposa del Cordero. Fíjate que ya Juan la estaba viendo, para que tú con los ojos visibles, espirituales esos, puedas ya estar viéndote como que tú vas a formar parte de esa hermosa novia, de ese cuerpo precioso, la esposa del Cordero. Allí él ya vio lo que en un futuro será el apóstol San Juan. Muchos no pueden ver el eterno plan de Dios, o si lo ven, lo comprenden solo como doctrina estéril, pues se conforman con permanecer allí en la llanura viendo solamente Babilonia. La simple comprensión jamás nos moverá. Solo la revelación lo hace, querido mío. Desde el desierto podremos divisar algo de Babilonia, seguramente, pero necesitamos la revelación espiritual para poder ver la nueva Jerusalén de Dios. Ojalá que tú te veas ya como la esposa hermosa allí en la Jerusalén, siendo parte, hermano, y no siendo parte de esa Babilonia que va a ser destruida. Una vez que la hayamos visto, jamás, hermanos, volveremos a ser como antes. Cuando tú empiezas a vivir en el Espíritu y empiezas a ver las cosas como la vio. Bueno, el apóstol San Juan lo vio con sus ojos espirituales, fue transportado en el Espíritu, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, pero fue transportado. Y pudo ver todo lo que está aquí en la Biblia profetizado para nuestros tiempos y para los tiempos futuros. Pero tú puedes ya empezar a verte como partícipe de esa Jerusalén gloriosa y maravillosa, como esa esposa maravillosa que está esperando a su amado que venga a buscarla pronto y muy pronto. Como creyentes, por tanto, todo depende de ese abrir de ojos espirituales, y para experimentarlos, queridos míos, debemos estar preparados a dejar estos niveles normales y a trepar a niveles espirituales. La ramera Babilonia siempre se denomina como la gran ciudad. Allí en Apocalipsis capítulo 16, el versículo 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí vemos que la gran ciudad, la ramera, digamos, que es la Babilonia, que se denomina también como la gran ciudad, con el énfasis sobre su logro de grandeza. Allí con todas sus grandezas, con todas las cosas del mundo que nos ofrece el mundo hoy en día. Pero la novia Jerusalén, por contraste, es la santa ciudad. La santa ciudad. Y allí está enfatizando su separación para Dios. Es de Dios y está dispuesta para su marido. Por esta razón posee la gloria de Dios. Y esto es algo que todos podemos experimentar. La santidad, querido mío, en nosotros es aquello que es de Dios y que está completamente separado para Dios, separado para Cristo. Se basa en esta regla que solo lo que tiene su origen en el cielo, o sea, en la santidad de Dios, retorna allí, pues ninguna otra cosa es santa. Lo que es santo que viene del cielo y viene a nuestras vidas, vuelve hacia el cielo. Pero las cosas que vienen del mundo, ¿a dónde tú crees que volverán? Quedarán en este mundo. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Todas las cosas de este mundo son perecederas, pero lo que es eterno y que el mundo lo tiene en poco es la palabra de nuestro Dios. Si dejamos este principio de la santidad, que muy pocas iglesias, muy pocos cristianos lo están predicando, al instante nos encontramos trasladados y metidos en Babilonia. ¿En qué ciudad quieres estar tú? Si tú te encuentras en Babilonia te quedarás y Babilonia será destruida. Pero si tú te encuentras en la santidad volverá a esa Jerusalén celeste preciosa que nuestro Dios está preparando a todos aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Es el muro lo primero que menciona el apóstol Juan en su descripción de la ciudad. El muro. Están las puertas que permiten los movimientos de Dios, pero el muro se menciona con prioridad. Pues repito, la separación
es el primer principio de la vida cristiana. ¿La separación de qué? Del mundo. Si Dios quiere su ciudad con sus medidas y su gloria en aquel día, entonces debemos construir ese muro en corazones humanos ahora. Esto significa en la práctica que debemos guardar y valorar todo lo que es de Dios y rechazar y rehusar todo aquello que es de Babilonia. Esto no significa una separación entre creyentes, por nada del mundo. Cuanto más tenemos que estar unidos, orando, ayunando, ayudándonos, unidos más que nunca la iglesia, los hermanos, porque Dios viene a buscar una iglesia unida. No es a excluir a nuestros hermanos aun cuando no participemos quizás en algunas de las cosas que ellos hacen. No, debemos amar, debemos recibir a nuestros hermanos aunque seamos en principio inflexibles en nuestra separación del mundo. Muchas veces escucho prédicas que no estoy al 100% de acuerdo con ellas, pero en otras áreas me ministran. Entonces yo hago como el Señor dice, rescatar lo bueno y desechar lo malo. Pero no podemos desechar a nuestros hermanos porque quizás no les ha llegado la revelación en algunas áreas. Y oremos por ellos para que le pudiera llegar aquello que todavía está siendo velado. Yo escuchaba anoche una predicadora que es explosiva. Y me encanta escucharla porque tiene fuego cuando predica. Tiene una unción que Dios se la ha regalado. Pero hay muchas cosas que ella predica que no son de Dios, que no son doctrinales. Y yo digo, Señor mi Dios, esta mujer qué poderosa sería si esa área de su vida fuera transformada. Entonces mi vista y mi óptica ha cambiado de lo que era años atrás. En vez de criticarla, lo que tenemos que hacer es ponernos a orar. Señor, transfórmala esa poderosa sierva tuya, para que así como ahora siendo usada, multitudes de almas son conquistadas y captadas y llevadas y trasladadas del reino de Satanás al reino de tu luz admirable, Dios mío. Muchas más almas, si la revelación le llegan a esas áreas contaminadas o que aún todavía son veladas en su vida, Señor, muchas más almas a través de esta sierva tuya puedan ser, Dios mío, trasladadas de ese reino contaminado, babilónico, ser trasladado a la Jerusalén celeste. Entonces nosotros estamos orando a favor de ese siervo, estamos orando para que su vida sea restaurada esa área. Pero si nosotros criticamos y murmuramos y maldecimos, que lo hicimos todo y lo hacemos todo, ¿qué estamos haciendo? Esas maldiciones van a llegar a su vida. Van a llegar, hermano. Por eso es tan importante que nosotros bendigamos. ¿Cuántas veces no te han llegado las maldiciones de las personas? ¿Cuántas veces tú sientes que hay algo en tu vida triste, que no sabes por qué, hasta te puedes llegar a enfermar? En tu propio hogar quizás hay partes de tus familiares que te maldicen y todo eso llega, hermanos. Por eso seamos bocas de bendecir, bendigamos a las personas. Si hay áreas de siervos que no están todavía ministradas en la gracia del Dios Altísimo, oremos. No digamos, Señor, sácalo porque está predicando algo que no. No, Señor, déjalo, síguelo usando y, Señor, trabaja esa área que todavía ella no le ha llegado la luz. Nehemías, en su época, logró reconstruir el mundo de Jerusalén, pero solo enfrentando con firmeza una gran oposición. Tú, querido hermano, ¿quieres construir un muro de separación en tu vida? Vas a tener oposición. Fíjate que Satanás odia la distinción y no puede tolerar que los hombres se separen para Dios. No soporta. Por eso es que hay muchas personas que no van a soportar tu santidad, porque están influenciadas por Satanás. Nehemías y todos los que estaban con él se armaron. Y así equipados para la guerra, colocaron piedra sobre piedra. Y este es el precio de la santidad. Debemos estar separados y debemos estar preparados para pagar. Tenemos que estar armados con todas las armas espirituales. Tenemos que compararnos espiritualmente, no en el orden literal. Ojo, hermano, no te armes como se armó Nehemías con todas esas armas de guerra. Piedras, espadas, no, hermanos, porque hay muchos que parece que tienen piedras en las manos para alargárselas a sus propios colegas, a sus propios hermanos. No, hermanos, ármate con las armas espirituales. Esas son las armas que tú tienes que tener en tus manos para luchar, para poder edificar ese muro espiritual en tu vida. Debemos edificar. Edén era un jardín sin un muro artificial para mantener alejados a los enemigos. De modo que Satanás podía entrar. O sea que vemos que ese Edén, ese jardín, no tenía muro. Por eso pudo entrar Satanás. Y Dios quiso que Adán y Eva lo guardaran. Leamos en Génesis capítulo
2, versículo 15, dice así su palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos que allí tanto Adán como Eva lo tenían que guardar y tenían que constituirse en una barrera moral para él. Y hoy día, por medio de Cristo, Dios propone tener en el corazón de su pueblo redimido un Edén al cual Satanás no tenga acceso moral alguno. Apocalipsis dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27 dice que al cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda, hermanos, ni que hace abominación o mentira. ¿Te has acostumbrado a mentir, a hacer abominación? ¿Te has acostumbrado a este camino de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? El cosmocrator, Satanás, el diablo, el que está gobernando este mundo. Entonces nosotros tenemos que edificar esos muros espirituales para mantenernos alejados de los enemigos, de modo que Satanás no pueda entrar, los demonios no puedan venir a dañar, hacer una barrera moral para que nada por nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro espíritu pueda entrar a nuestra vida y dañar nuestra vida. Que Dios pueda haber ministrado tu vida. No sé cómo has venido viviendo, quizás has estado disperso, distraído, confundido, abatido, entristecido, en fin, con tantas situaciones que puedes haber estado viviendo. Y quizás con justa razón, porque te han herido tus emociones, porque nadie te ha hablado, nadie te ha enseñado, nadie te ha explicado. Pero el Señor te está diciendo en esta tarde: yo te amo a ti. Y yo quiero que tú formes parte de ese reino maravilloso, de ese reino espiritual, de ese reino hermoso que estoy preparando yo acá en la tierra, para luego que tú lo disfrutes allá en la eternidad. Yo quiero que tú formes parte de esa novia preciosa, ataviada, preparada para su marido, que es la Jerusalén. Dios te está preparando moradas allá en los cielos para que tú vayas a formar parte de esa herencia incorruptible. ¿Te has puesto los ojos en las cosas corruptibles de este mundo? Este mundo, la Biblia te dice que pasará con todos sus deseos y con todas sus cosas. Todo lo que hay en este mundo, un rey sabio lo dijo, es vanidad de vanidades. El único secreto es teme a Dios. El secreto es teme a Dios. Apártate del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si hoy Dios ha tocado tu corazón y no sé por qué caminos tú has andado, no dejes pasar ni un día más, porque Satanás astuto con lazos te está queriendo atraer a su reino. Con lazos astutos, con lazos que te están metiendo en esa Babilonia, donde si te encuentran en esa Babilonia algún día va a ser destruido, porque Satanás mismo sabe que su reino no es eterno. El único reino que es eterno es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios te está ofreciendo, es lo que Jesucristo te está ofreciendo en esta tarde. Forma parte de ese reino celestial, porque su rival, por todo el contrario, te está ofreciendo un reino perecedero, un reino que va a ser destruido con el Armagedón. Y va a ser lanzado todo aquel que pertenezca a ese reino babilónico, a ese reino de Satanás, va a ser expulsado y largado a las tinieblas, al lago, por toda una eternidad. Hoy es el día de salvación. Jesucristo te está diciendo: yo he derramado mi sangre para que tú puedas limpiar todos tus pecados. Inscribe tu nombre en el libro de la vida. Allá en el cielo hay un hermoso libro donde Dios te va a anotar tu nombre. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si tú hoy quieres formar parte de ese reino eterno, de ese reino celestial, de esa Jerusalén preciosa, si Dios te toma la vida por muerte o por el rapto, tú puedas ascender a los cielos, a ese reino precioso. Dile al Señor: yo quiero formar parte de ese reino, quiero ser tu hijo, porque a todos los que creyeron en su nombre, dice el Señor, le dio potestad de ser llamados sus hijos. Si tú quieres ser llamado hijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de todos tus pecados. Deja que la sangre del Señor Jesucristo, derramada una sola vez y para siempre, te limpie de todos tus pecados y te haga con derecho legal el dueño de esa herencia celestial. Si el Espíritu Santo te ha tocado, arrepiéntete, no dejes pasar, no vaya a ser que minutos más adelante la muerte te sorprenda, como a muchos están pasando miles
miles a la eternidad, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy hay esperanza para tu vida. Jesucristo te dice, yo te amo, yo quiero que tú formes parte de ese reino. Arrepiéntete, Él es el único que puede salvar tu vida. Él la entregó para que tú no tuvieras que entregar tu vida en una muerte tan cruel como murió Jesucristo en una cruenta cruz. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración final ya para terminar este espacio.